y para arriba grandes rascacielos que tienen el tercer ojo y la corona cortados. Por eso la sociedad está estancada y no sabe qué hacer y tiene estrés, porque le falta esto de aquí. ¿Sí? Alguien en algún momento dijo, mejor tenerlos mejor tenerlos todos bien controladitos, entonces cortémoslos toda la comunicación, y empezaron a construir chapa. ¿Sí? Por eso toda la sociedad humana está desconectada. Algunos empiezan a conectar, pero es porque empiezan a trabajar con su propia pirámide. Por eso es importante tener en cuenta que nosotros, al igual que los árboles y las pirámides, tenemos que activar nuestra canalización, que también es una pirámide que hay alrededor del cuerpo. Entonces, hasta ahora, se entiende que somos seres que venimos desde aquel entonces, de toda esa geometría, densificándonos. Los extraterrestres en la galaxia son los que hicieron nuestro cuerpo, las almas son las que quisieron que hagan este cuerpo, y durante este periodo de desconexión van poniendo las herramientas necesarias para que podamos conectarnos en aquí y ahora con la canalización de luz. Todo esto que vimos hasta aquí, hasta este momento, es lo que yo llamo el Ater Tunti, ¿sí? Traer el cielo, la totalidad, a la materia, es decir, la parte densa de la esencia. Ahora vamos a ver, después de un corte de 15 minutos, vamos a ver la parte histórica de la humanidad en que se fue densificando la historia y los propósitos actuales por los cuales estamos pasando para Tum Aperti. ¿Sí? Así que les doy unos 15 minutos así para que puedan. A partir de ahora vamos a seguir hablando básicamente de todo lo que tiene que ver con la Tierra y el proceso terrestre. Ya hemos visto la parte cósmica y universal, y lo que quiero que tengan en cuenta de lo que vimos antes es que la mayoría de eso no tiene como función a dejarles algo lógico o concreto, sino que simplemente lo que hicimos al ver todo lo anterior es más o menos ver cómo surgió todo para entender qué pasó aquí, ¿sí? La parte que más nos puede llegar a interesar de todo lo que vamos a hablar es a partir de ahora, porque es lo que nos toca aquí en la Tierra. Entonces, lo primero que tenemos que entender de lo que nos toca aquí en la Tierra es cómo nos afecta el tiempo en la Tierra. ¿Se acuerdan de qué era el tiempo, no? La materia, ¿sí? El tiempo es la materia. Nosotros tenemos entonces pasado, presente y futuro. El pasado, presente y futuro, que eran las formas en que nosotros organizamos la historia, que en realidad no tienen que ver con los hechos que sucedieron, suceden y sucederán, sino que tienen que ver con las diferentes vibraciones de la materia. El pasado es vibración baja, el presente es vibración estática y el futuro es vibración alta. Entonces, por eso cuando uno vibra alto con la conciencia, puede ver el futuro, cuando en realidad está vibrando demasiado alto. Eso es un caos de la materia temporal. No nos vamos a meter mucho en ello, si no terminamos hablando del viajar al futuro y esas cosas. Pero básicamente voy a mostrar este cuadro para que se entiendan dos concepciones que tenemos que tener en cuenta en los próximos tiempos. En segunda dimensión se nos ha enseñado esta historia, es decir, en clase. En la escuela durante hace siglos se nos viene enseñando la historia de esta forma. ¿Saben qué historia es esta? De 2000 años. ¿La historia de qué era? La pisciana, ¿sí? Esta es la historia de Piscis. 2000 años aproximadamente de historia. La historia más importante, la que más se nos ha enseñado, porque es la que más tenemos presente. Pero en realidad, por algo específico se nos enseña la historia de Piscis. No se nos enseña porque es bonito saber historia. Obviamente los profesores a lo mejor no tienen ni idea de por qué enseñan historia, sino porque dicen es importante enseñarla. Entonces nos quedamos con eso. Pero en realidad entender la historia es por algo más importante que simplemente saber historia. En segunda dimensión se nos ha enseñado, por ejemplo, como fechas útiles: nacimiento de Jesucristo, caída del Imperio Romano, descubrimiento de América, Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, el Tratado de las Torres,
y ahora, bueno, esto que no aparece todavía, amanecer solar, porque estamos en un año. Entonces, ¿se acuerda alguien qué pasó después del Imperio Romano? No el descubrimiento de América, hablo antes. La Edad Media en Europa, ¿sí? La invasión de los bárbaros. En Arabia, ¿qué pasó? El Renacimiento para ellos, ¿sí? O sea, Edad de Oro, como en China. Vale. Luego el Renacimiento, descubrimiento de América, etc. Al que no le guste historia, o al que le gusta mejor le sirvió, pero ¿le sirvió para algo entender esto? ¿No? ¿Algo práctico? No. Ahora, cógelo tú. Vale. Ahora sí. Se nota. ¿Le sirvió para algo esta historia? No. Ahora que estamos en el 2011. Sí. Algunas personas sí. Eso depende también del profesor de historia que hayamos tenido, ¿no? La idea es la siguiente. A nosotros se nos ha enseñado la historia linealmente. Entonces, nunca sabemos qué va a venir después. Hace millones y millones de años atrás, no se entendía la historia lineal. Se entendía la historia de otra forma. Se entendía la historia en función de cómo se movía la Tierra. Obviamente, si el tiempo es la materia, el tiempo cómo se mueve, en función de la materia. ¿Y cómo se mueve la materia? ¿Sí? Todos, los átomos, protones, neutrones, electrones, planetas, soles, galaxias, todo se mueve en círculo. Si el tiempo es la materia, entonces el tiempo también es circular. Por lo tanto, esta historia, en cierta forma lineal, no nos sirve para nada. Sí nos sirve cuando queremos entender lo que pasó e intentar remediarlo. Algunas personas piensan que la historia nos sirve para poder remediarlo. Y básicamente va por ahí. Pasa que normalmente en clase no enseñan esas cosas. Esto, lo que nos tienen que enseñar es lo siguiente. Si el tiempo es circular y la materia entonces se mueve en círculos, todos los sistemas son circulares, lo que significa que tarde o temprano vamos a pasar por el mismo punto. ¿Sí? Eso es la galaxia circulando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A veces estamos aquí y a veces estamos de este lado. Pero cuando damos toda la vuelta, en algún momento vamos a volver a pasar por delante de las mismas constelaciones, las mismas estrellas, los mismos planetas y demás. Entonces significa que la energía va a ser prácticamente igual. Y por lo tanto, las cosas van a suceder prácticamente igual. Solo que cuando volvemos a pasar, ya tenemos toda la experiencia de la vuelta entera. Por lo tanto, va a volver a pasar, pero de otra forma, porque ya hemos pasado por un montón de otras cosas diferentes. Pero, ¿cómo se dieron cuenta de esto en la antigüedad? Se dieron cuenta básicamente en un punto estudiando historia. Por eso se nos mete la historia tanto en la cabeza. Se dieron cuenta estudiando historia de que los ciclos de que la historia era cíclica, porque a veces, cuando se fijaron lo que sucedió de este lado y volvían a dar toda la vuelta y pasaba lo mismo y se acordaban de lo que había pasado antes, decían, esto ya nos pasó. Entonces se anotaba, ¿no? ¿Para qué? Para que en la próxima vuelta se vuelvan a dar cuenta de que iba a volver a pasar. Pero no solo eso, sino que además, cuando estábamos dando toda la vuelta, llegaba un punto de este lado en que volvía a pasar lo mismo, pero opuesto. ¿Por qué eso? Porque en el opuesto de la galaxia, el Sol irradia de la misma forma. Y por lo tanto, los hechos de este lado y de este lado son prácticamente iguales. Entonces lo que hicieron al darse cuenta de esto es, los que estaban aquí vivían situaciones negativas, durante todo este periodo intentaban avisar a los que iban a vivir aquí que no cometan el mismo error que ellos. Y cuando lleguen ahí y hagan lo que tenían que hacer, avísenle a los que vienen del otro lado que no vuelvan a cometer el mismo error, ¿no? Es como un teléfono descompuesto. ¿Sí? Entonces,
Pero ¿qué pasa? Hasta llegar al otro lado pasan 13.000 años. Entonces pasan cosas en 13.000 años. Pero ¿qué pasó entonces? Como durante 13.000 años es un poco complicado explicar lo que va a pasar, hace un montón de tiempo se explicó que cada era, cada movimiento de este brazo así, así y así, es decir, era de Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, todas esas eras, también se vuelven a repetir. Entonces es necesario entender lo que sucede en esa era porque se vuelve a repetir para poder pasar a la otra. Es decir, todos los procesos que vivimos siempre tienen su práctica, su asimilación. Por ejemplo, la era de Piscis. Nosotros durante 2160 años fuimos a una escuela que se llamó Piscis, ¿sí? Durante 2160 años nacimos en Piscis. Por lo tanto, aprendimos lengua, matemática, geometría, historia, todo eso en Piscis. Todo esto es un año escolar. En el 2013, el fin de curso, ¿qué hay cuando termina el curso? El examen. Después la fiesta, pero primero el examen. La fiesta de egresado, ¿no? Pero antes de la fiesta de egresado está el examen. El examen, como es un curso de 2160 años, el examen va a durar alrededor de 100 a 150 años, ¿sí? Y ese examen de Piscis comienza el 2013, ¿sí? Por lo tanto, relajémonos porque Piscis va a seguir un rato más y va a ser el examen. Todos los periodos cíclicos nos sirven para entender de que lo que está pasando en un momento va a volver a suceder. ¿Y por qué vuelve a suceder? No porque deba ser así, sino porque esos ciclos una y otra vez hacen ver si realmente hemos equilibrado y aceptado la historia en nuestro interior, si realmente hemos aprobado ese examen. Hay muchos desesperados con llegar a la era de Acuario, ¿no? Ya quieren vivir el paraíso de Acuario. Tampoco va a ser un paraíso, es una era más. Entonces se hacen un montón de ideas. Algunos que es una era muy tecnológica, otros que no va a pasar nada, otros que todo va a explotar, el apocalipsis total, y otros que viene el paraíso hippie, ¿no? En 2 días. Entonces están esperando, ¿no?, que haya una gran transformación, 2012, claro. Pero desilusión se van a llevar cuando vean de que vamos a vivir lo mismo que hace 2000 años atrás. Obviamente nadie se va a vestir de sandalias y túnicas, sino que va a ser de otra forma, pero más o menos igual. La historia cíclica nos indica que vamos a vivir un examen una y otra vez para poder pasar realmente a otra era diferente. Las personas que están viviendo una era y experimentando una era no pueden vivir y experimentar otra si no han integrado la anterior. Hay mucha gente que normalmente no integra esas eras y cuando muere no vuelve a nacer en la era siguiente. Por ejemplo, gente que murió en la era de Aries, al final de la era de Aries, y no aceptó, no integró la era de Piscis, hoy siguen siendo fantasmas de Aries, ¿sí? Fantasmas de los templarios, fantasmas de los hebreos, fantasmas de, no sé, bárbaros, de todos esos que siguen estando anclados en esa realidad, pero como la realidad física se transformó, siguen en 4ª dimensión anclados como fantasmas, ¿sí? Uno cuando muere y no se logra adaptar a las realidades que vienen, se queda anclado como fantasma. Entonces, nosotros ahora estamos entrando en la transición a la era de Acuario, que comenzó hace 50 años, la vibración acuariana, y va a seguir su proceso hasta el 2013, en que empieza de golpe. Pero el proceso pisciano va a seguir 100 años dentro de la era de Acuario, más o menos. Esto implica que durante 150 años vamos a revisar toda nuestra